Presencia aquí tiene que ver mucho con la campaña Dile al No. Incluso acabamos de ver su perfil de Facebook, perdón, de Twitter. Cambió el icono a los años, que cambió la foto. Preguntas 2, 3 y 6. Usted el día de ayer escribía precisamente en su cuenta que fue notificado por la... China es el principal financista del mundo, financia a Estados Unidos. Nosotros tenemos hidrocarburos y necesitamos financiamiento. Lo lógico, denos financiamiento y le damos hidrocarburos. Esa es la preventa. Nos dan 1.000 millones, 2010 nos dan 1.000 millones, le pagamos entre años con petróleo. Pero eso es una parte. Las operaciones sumarán 8.000, 9.000 millones. Los otros 10.000 millones de los que hablan son contratos de largo plazo. Que lo que digo es la demanda en Contraloría. No, la demanda en Fiscalía tiene razón. Mezcla las dos cosas. Y en Contraloría es deuda externa en general, deuda pública en general. Ahora bien, ¿cómo creer mucho a un contralor que ha emitido auditorías cuando el señor está este momento acusado con orden de prisión, está huido y con toda una serie de acusaciones de haber recibido tanto dinero? ¿Cómo se puede creer en las auditorías de ese señor? Quizás es común para los... Probablemente tenga razón, pero lo mismo podemos decir de Celi, si era el segundo aborto. Y el que firmó la mitad de los informes exonerando de todo, se llama, creo que es Pablo, ¿no? Pablo Celi. Y no se dice nada, no dice nada de eso. Que además su nombramiento es ilegal y es claro claramente un instrumento de persecución. Entonces cuestionemos todo, ¿no? Yo no voy a defender aquí a nadie que responda esto. Lo de Carlos Poli ha hecho un daño enorme. Imagínense el rector de las cuentas fiscales involucrado en un caso de corrupción y no da la cara. ¿Y usted llegó a confiar en él en su momento? No, esa es otra cosa que olvidan fácilmente. Yo cuando llegué al gobierno, Poli ya era contralor, lo había elegido el Congreso. Pero lo volvieron a reelegir. Porque por concurso ganó todo, tenía un currículum impresionante. Si mal no recuerdo fue hasta presidente o vicepresidente mundial de los contralores. Era un currículum impresionante y ganaba todos los concursos. Pero yo conocí a Poli, no conozco su casa, nada. Conocí a Poli cuando era contralor. Y fue puesto por Lucio Gutiérrez. Él era funcionario de Lucio Gutiérrez, pero no nos engañemos. Él es muy cercano a Jaime Nebot. Él llegó ahí con el apoyo de los social cristianos. Pero para que vea nuestra transparencia en el manejo de la cosa pública, aparentemente cumplía su deber, cumplía los requisitos y siguió ahí. Y siguió ganando concursos. Ni siquiera la Asamblea Constituyente entonces destituyó a Poli. Porque no se veían razones para aquello. Se hizo de la vista gorda con el caso de Brecht. No supongo, pero la mitad de los informes fueron firmados por Pablo Celi, cuencanos queridos. La mitad de los informes exonerando de Brecht fueron firmados por Pablo Celi. Si es verdad que se recibió dinero por firmar esos informes, la mitad de los informes lo firmó Pablo Celi. Y ahí no pasa nada. Por lo menos hay una doble moral. Y pasando al caso de Brecht, el señor economista Rafael Correa, quizás sentido común. Yo sé que eso no funciona en la justicia pide pruebas, ¿no? Y lo que usted manifiesta con su movimiento es que, ¿cuál es la prueba contra Jorge Glass? Pero el sentido común de la gente dice, ¿cómo es que al tío, que no es nadie para el gobierno, aparentemente no tiene ningún puesto, se le da una cantidad de dinero? Y al señor sobrino, que además de eso, pues con él ha trabajado toda la vida, no tiene nada que ver. Es decir, vayamos un poquito al sentido común. Yo sé que en el tema legal los abogados dicen, se lo ha dicho, denos las pruebas, pero también yo puedo decirle del decálogo del abogado, que yo soy abogado. Nadie es perfecto. Dice, nadie es perfecto. Pudo ser peor, economista. Bueno, nadie es perfecto, pero el abogado dice en su decálogo, si ves algo, una discrepancia entre lo justo y lo legal, tienes que ir por lo justo. Sí. Y hay algo que... Y no también los abogados saben de la presunción de inocencia. Y nuestro código penal, y en general los códigos penales a nivel mundial, piden pruebas. Yo no comparto con usted. ¿Cuánta gente se tomó mi nombre? Y usted ni se entera. Y puede haber gente que caiga en esa trampa. Dios no quiera que tenga por ahí un tío que haya pedido dinero y ahora soy culpable. La culpabilidad por relación de sangre se eliminó en la Edad Media, pues. Era barbarie. Si el padre cometió un crimen, pagaba el hijo. Pero en el siglo XXI, tener esa lógica, usted es abogado, es barbarie. Entonces, aquí hay que presentar pruebas. Yo le puedo asegurar, Jorge Glass es un tipo honesto. Si este tipo, que sigue manteniendo Rivera, que eran negocios privados, utilizó el nombre de Jorge, que responda por sus actos, pero no por eso se puede condenar al sobrino, por el único hecho de ser sobrino. Si Jorge Glass es honesto, si él no sabía lo que hacía su tío, pero por lo menos estaría cayendo en una negligencia siendo el que manejaba todos los sectores estratégicos. Suponiendo que sea cierto, que tampoco lo es. Usted puede saber lo que está haciendo su tío, que usted dice, una relación muy cercana. No, pero por los contratos que se firmaron. Hemos investigado todo.
en la vicepresidencia ni conocían al tío, no iba a la vicepresidencia. Hay una serie de mitos urbanos que se generaron sobre todo por cierta prensa. Pero usted manifestó, le estaba respondiendo, ¿qué pregunta exactamente? He dormido una hora y se me van las ideas. Sí. Que negligencia es delito. Entonces, pero la negligencia provoca culpa. Ya, entonces acúsenlo por negligencia culposa, pero lo han acusado de asociación ilícita, y yo le aseguro que eso no existe. Y tampoco negligencia culposa, pero uno no puede ser parapsicólogo, pues, y saber lo que está pasando en Hong Kong, o en Isla Caimán, o en Andorra, por el amor de Dios. Ahí, oiga, y el fallo de la Corte termina diciendo que no solo hay asociación ilícita, sino que se lo va a investigar por otras cosas. Maravilloso, cohecho, concusión, ahí tiene que haber la plata de... Es un hombre inocente, y todo esto fue una trama para apoderarse a la vicepresidencia. Usted es abogado, si usted tiene una medida cautelar por decisión de salida del país y no la incumple, ¿por qué de la noche a la mañana se la cambian y le ponen la máxima, la más grave, ¿cómo se dice esto? Medida cautelar, que es la prisión preventiva? No tiene sentido, atenta contra todo procedimiento, atenta contra la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Eso le hicieron a Jorge Glass. ¿Para qué? Para declarar el abandono de la vicepresidencia. Dejan en impunidad Odebrecht. Odebrecht, los funcionarios, los corruptos confesos pueden pasearse por el centro histórico de Cuenca y no le podemos hacer nada. Odebrecht sigue trabajando, tan campante en el Ecuador, Metro de Quito, etcétera, y sin ninguna prueba, Jorge Glass está preso. Y lo condenan con un código que no está vigente. Jorge, las irregularidades son por montañas. ¿Por qué en este momento, después de que Jorge Glass ha sido destituido, no hay nadie en las calles pidiendo por él? ¿Por qué? Randía, etcétera, lo mismo le están haciendo a Cristina, iban, la aviación bombardeaba, destrozaba, debilitaba la defensa y después iba la invasión por tierra. Ahora va el linchamiento mediático durante meses, ya todo el mundo cree que Jorge es culpable y los jueces ya tienen solo que tramitar, declarar culpable porque si no creen que lo van a linchar. No puede tener un juicio justo. Tenemos que cambiar esto por el bien de todos. Esto es una estrategia regional contra líderes progresistas. Cerca del caso de Brecht. Y van a empezar conmigo. El caso de Brecht ha manchado no solo Ecuador, como todos sabemos. Qué bueno que lo diga. Porque en Perú. Ocurrió en 12 países. Sí. Es un caso extremadamente sofisticado. Tenían toda una unidad que se llamaba, creo, operaciones especiales. Triangulaban con paraísos fiscales, por ejemplo, como Andorra, en cuentas secretas. Esto es lo que no se dice mucho. Utilizaban mucho sector privado. Los lobistas, contactos con funcionarios de Petroecuador para cambiar bases de concursos y beneficiar a Odebrecht. Son empresarios privados, hay un Terán, el otro no me acuerdo. Y las empresas que competían con Odebrecht, claramente no son tontas, se dan cuenta que cambiaban las bases, Odebrecht les pasaba dinero a esas empresas para que no se quejaran. Entonces gran parte también, corrupción privada, pero no se dice. Pero entonces, que parece que solo ocurrió en Ecuador y que por negligencia. El propio FBI dijo que si no hubieran existido las delaciones de Odebrecht, en 100 años no hubieran podido reunir la información. Mire, lo mejor que le ocurrió a este gobierno es Odebrecht, porque cómo ha rentabilizado ese caso para hacernos quedar como un gobierno corrupto y hacer de la lucha anticorrupción una politiquería. Yo le pregunto, si como dijo con tanta infamia el presidente Moreno, que mi gobierno la corrupción es galopante, yo me hice la vista gorda, ¿dónde estaba él? Pues? 6 años fue vicepresidente. 4 años delegado ante Ginebra, 10 años vicepresidente nacional de Alianza País, regresaba constantemente, se reunía con asambleístas, etc. ¿Dónde estuvo él? ¿O fue cómplice, o es tan incompetente que no notó la corrupción, o está mintiendo? Y es lo tercero, porque hemos arriesgado hasta la vida en la lucha contra la corrupción. Dicho esto, también, sin duda alguna, cuando se habla de esto, caso de Brecht, hay una responsabilidad política. Eso no se la va a asumir por parte de... La asumimos siempre, yo siempre he dicho. ¿Hasta dónde? Somos responsables. Gobiernos, ¿no? Como tantos otros episodios, porque parece que la corrupción empezó en Ecuador en el 2016 con el caso de Brecht. Y los que se llevaron la plata tienen que devolver. Pero no hemos acusado de Brecht. A Odebrecht no le vamos a poder reclamar la plata. Yo entiendo que Odebrecht estará llegando a algún acuerdo para devolver. Yo no sé, que lo digan entonces al pueblo ecuatoriano. Pero yo me refiero a los funcionarios que estuvieron... Técnicamente, usted es abogado, jurídicamente. El abogado del Estado es el procurador, es el que estaría encargado de recuperar la plata que robó Odebrecht. Si no ha sido acusado Odebrecht, la Procuraduría no puede hacer absolutamente nada. Esa es la situación actual, queridos ecuatorianos.
Ni con los funcionarios que recibieron esos dineros. De Odebrecht no, si no se los acusó. No, yo me refiero a Con los funcionarios cuestionados sí, pero ¿cómo van a pagar 60 millones? Más aún si no hay pruebas, no han robado, como el caso de Odebrecht, como el caso Jorge Glass. Oye, Jorge Glass es un padre de familia, esposo, la gente debe tener conciencia. O sea, yo sé que indignan los casos de corrupción, ¿no? Pero aquí se ha perdido toda sensatez, toda mesura. Por favor, investiguen a fondo, calmémonos un poco. Se están destruyendo vidas de gente inocente, de gente patriota. Bueno, el señor economista, también usted está aquí en plena campaña por el no, por las preguntas. Usted ha calificado llamar a votar por las 7, ¿no? No, la resolución de la convención en ese país fue votar no por la 2 y la 3, que son abiertamente constitucionales. El informe de la jueza ponente en la Corte Constitucional las rechazaba por inconstitucionales, por eso es que se enteró Carondelet, la reunión para tratar ese informe era el 5 de diciembre, iban a ser rechazadas esas dos preguntas, y Carondelet, rompiendo la Constitución, dijo, se terminó el plazo, que aún siendo verdad no lo puede declarar el presidente unilateralmente, ese es el sistema de justicia, y convocó directamente elecciones. Entonces tenemos una consulta, esto es gravísimo, no es un desliz, es rompimiento del Estado de Derecho, tenemos una consulta sin control constitucional. Entonces se llamó a votar en 2 y 3 no, y en la pregunta que quiere derogar la ley contra la especulación del suelo, porque favorece a los especuladores y deja en indefensión a los ciudadanos, sobre todo a aquella pareja que quiere comprarse su casita, etc. Veo que, no sé, creo que le pegué una revisada antes de que llegue usted de su Twitter. Retiró la foto de una chica en minifalda que pedía que a los indecisos. Que iba a preguntar eso. ¿Por qué sabía? Porque yo creo, estamos cayendo, insisto, en unos extremos. Es que... O sea, ahora admirar la belleza femenina es pecado, etcétera. No, yo no le estoy reclamando más que... Y me dominé un poco, les quiero decir, porque recibí algunos reclamos, porque como andaba en territorio no tenía internet. Entonces recién hoy de mañana he podido ver algunos reclamos, y para no herir susceptibilidad, pero incluso es amiga, es compañera, ¿no? Y una chica muy inteligente, de hecho se pasó. Tiene red social, Twitter, etc. Pero retiró usted ese... Sí, para no herir susceptibilidades. Mejor es evitar conflictos. Bueno, porque a usted también se le ha criticado en el sentido de que usted ha tenido posiciones machistas en las sabatinas. A mí me critican todo. No, y el momento en que yo le preguntaba... Yo le hago una pregunta, para que vea la doble moral. Lenín Moreno, en la inauguración del año lectivo en el Colegio Mejía, le explicó a los chicos cómo iba a ver películas pornográficas, ¿no? Cómo se vestía para parecer adulto e ir a ver películas pornográficas. Luego le explicó cómo iban a buscar prostitutas gratuitamente al parque La Alameda, me parece. ¿Qué dijo la prensa al respecto? Sí ve la doble moral. Yo estornudo y ya me llevan al Tribunal Internacional de La Haya. Esa es la persecución, pero bueno, así es la lucha. Usted cuando fue presidente en 2010 incluso dijo que no deberían haber concursos de reinas. Por supuesto. Y mira la contradicción, ¿no? Entonces se publica la foto de una compañera además haciendo campaña, una mujer muy atractiva, entonces chuta, es machismo, etcétera. Y los concursos de belleza, por el contrario, como yo nunca participé en esos concursos de belleza, como antes en la mesa directiva siempre estaba la reina, conmigo no lo permití porque no es democrático, no es institucionalista, entonces también era sexista por eso. O sea, palo porque boga, palo porque no boga. Ahora, lo que se dice es lo siguiente. Esto puede ser que provoque, sin duda alguna, el machismo es un componente de la violencia de tiene género. Toda la razón en eso. Y los datos de aquí de Ecuador de tener 6 de cada 10 mujeres víctimas de violencia de género. Sí, es una lucha que debemos hacer día a día. Y cuidado, por si acaso, todos venimos de una formación machista, no nos engañemos, porque hemos tenido una sociedad machista, una sociedad homofóbica, una sociedad que no ha respetado la diferencia. Por eso yo no es que puedo decir que no tengo ningún rasgo machista ni nada, hay que luchar contra eso. Eso es lo que tenemos que decir. Y a las futuras generaciones que nazcan, que crezcan sin esos prejuicios, que no nos engañemos. Nosotros crecimos una sociedad así. Quisiera hablarle también sobre el señor Mangas, lo que dijo, aquí en Cuenca precisamente. Entre otras cosas, de él, en esta conversación, que bueno, luego dijo que ella estaba fuera de contexto, pero son 35 minutos, que creo que muchos lo hemos escuchado. Y después le ruego volver a la consulta, que es fundamental. Ok, no, tendremos tiempo. Qué bueno, gracias. Ha dicho que la primera vuelta se perdió, que la segunda... Cuidado, eso sí están sacando de contexto. Pero o sea, se perdió porque no ganamos una sola vuelta. ¿Usted le considera esto que el señor Mangas... Se perdió porque pensamos ganar una sola vuelta. Y en la segunda dijo, perdimos. Porque es como si hubiéramos perdido la pequeña diferencia. Y ahí se están sacando de contexto. Pero bueno, también dijo que un asunto que, no sé, yo no le he podido escuchar a usted qué explicación tiene, de que tenía usted en la Embajada de Bélgica un equipo a su disposición de 4 personas. De 3 personas, digo, o 3 personas a tiempo completo,
para usted, entiendo que está su ex secretaria que le ha acompañado desde... Con todos los merecimientos. Sí. Eso es falso. Eduardo Mangas es fanfarrón, ¿no? Le gusta jactarse de lo que no existe. Por ejemplo, dijo que había tenido reuniones conmigo para explicarme ni sé qué cosa. Yo nunca me he reunido con Eduardo Mangas. Que tengo 3 asistentes tiempo completo en Bélgica. Yo no tengo ni oficina en Bélgica. Tengo que andarme defendiendo con un celular. Eso es mentira. ¿No tiene a nadie en la embajada? No tengo asistente, no tengo oficina. Bien, el otro asunto, ahora sí, usted decía que quiere hablar sobre la consulta. Eso no excluya, cuidado, que Marianita me acompañe de repente un fin de semana, en un viaje, somos amigos, ¿no? A una conferencia. ¿Y ella está en Bélgica? Sí, pero ella está a tiempo completo como cónsul. ¿Y eso fue pedido suyo para que ella esté ahí? No, la eligieron, ¿no? Porque tiene sobremerecimiento. ¿Y eso que generaba? Al principio sí sugerí algunos nombres que me pidieron para servicio exterior, etcétera, y obviamente esos nombres, Marianita habla 3 idiomas, por ejemplo, ¿no? Tiene 2 maestrías. Entre esos nombres estaba Marianita, pues la mandaron a Bélgica. Bueno, y eso sugiere a algunos pensar, desde ya el sector de la oposición, que todo esto que está sucediendo es una especie de tongo, palabra. Bueno fuera, porque una de las experiencias más dolorosas de la vida. No hay nada más doloroso que la traición, ¿no? No hay nada peor en la política que la traición. Pero no es verdad. Y suponiendo que hasta después del 2 de abril hasta el 24 de mayo, todas las relaciones eran más o menos buenas. Jamás pensamos estos pactos ocultos que tenían. Todavía no sabíamos el pacto con Agalá, que había viajado Mangas en avión privado para pactar con él, le habían regalado las eléctricas. Jamás pensamos que iban a unirse con la derecha, le iban a dar la razón, que nunca la tuvieron para perseguirnos, que iban a utilizar Contraloría como instrumento de persecución. Nunca nos imaginamos aquello, y obviamente había todavía ciertos niveles de comunicación. En términos generales, no muchos tampoco. Lo que dijo Mangas, ¿cuánto de verdad, cuánto de mentira? No recuerdo todo lo que dijo, ¿no? Pero sí hay cosas que son verdad, por ejemplo, que esto es una estrategia para ganar legitimidad a la consulta, ¿no? Que la estrategia también fue hacer una comisión anticorrupción para contrarrestar la otra comisión, pero haciéndonos quedar como tontos a todos, porque el asunto de corrupción era tan grave que había que crear una comisión expresamente. Y eso demuestra las prácticas políticas de esta gente. Utilizar gente de buena fe, como Carlos Rabascal, Javier Zabalaegas, que se prestaron para esa comisión, y resulta que tan solo era una estrategia de distracción. Eso sí es verdad. Y sobre también algunas otras cosas que... No recuerdo bien, si me hace acuerdo yo le digo si son verdad o mentira, con todo gusto. Bien, no, ya lo del señor Mangas está ya, creo, en el refrigerador del señor también. Sí, pero fue terrible cómo actuaba, ¿no? Usted sabe, Mangas era uno de los que maneja, es uno de los que maneja al Contralor. Y el modus operandi es, te clavo una glosa, ¿no? 30 millones, Machala Power, y vean de qué caso estoy hablando, el jueves, y al día siguiente reciben la llamada de Mangas, oye, fulano tal, asambleísta, te han puesto una glosa, ¿no? Sí. Y necesitas apoyo político para desvanecerla. Sí, apoya al gobierno y te damos ese apoyo político. Y así han atemorizado a mucha gente, ¿no? A otros lo han comprado por platos de lenteja. Eso es corrupción. Pero los revolucionarios no podemos ser ni corruptos ni cobardes. Bueno, cuando hablamos de traición, usted se refiere a sus excoidearios, podríamos llamarlo de Alianza País. Por supuesto. Que están en el poder en este momento. Algún momento siempre se dice, estamos en una ley del péndulo. Se volverá quizás... podría ocurrir usted al poder o su partido, su movimiento. ¿Qué pasaría con ellos que están allí? ¿Volverían a ser tomados en cuenta? Jamás, no, eso sería, o sea, ya he aprendido a no ser tan ingenuo. Todo esto me pasó por ingenuo, por confiar en la gente, por un total desapego al poder. Hablando de los ministros, yo me refiero. O sea, depende, pues si alguien tuvo solo una función técnica, pero esa gente, por ejemplo, que era la primera en decir... apoyar la reelección, y ahora dice exactamente lo contrario y me hace quedar como un hambriento de poder, como si yo impulsaba la reelección. Acuérdense que yo me opuse a la reelección, pero hay una presión enorme de toda Alianza País, del mismo Partido Socialista, que fue el primero en convención solicitar oficialmente la enmienda constitucional. El propio Lenín Moreno me decía, tú tienes que volver en el 2021, después me dijo que después de 2 años tenía que volver porque él solo quería estar 2 años, se le contara a todos los pormenores. Entonces sería una ingenuidad extrema. Yo dejé todo, y es un error. Porque un presidente que hizo tantos cambios, que obviamente va a tener enemigos, ¿no? Como Abraham Lincoln, cuando abolió la esclavitud. Por supuesto, los esclavistas se la van a tener juradas, pues, ¿no? Cuando se busca justicia social, estoy poniendo... Es preferible tener un enemigo que un traidor, eso pero en todo caso, historia, se requiere algo de poder. Pero yo le cedí la presidencia de Alianza País a Moreno. Obviamente la candidatura presidencial. La presidencia de la Asamblea impulsé a Serrano. Me fui sin nada. No tengo oficina en Bélgica. Y ahora recibo toda esta avalancha, todos unidos, tratando de destruirme. Entonces ya 2 veces no se puede pecar de tanta ingenuidad.
Y siempre se puede confiar en los traidores, decía Tomás Borges, no cambian nunca. Sí. Así que ese error no lo vamos a cometer nuevamente. Si es que estuviésemos en la fecha en donde usted decidía si es que iba o no a hacer, si es que Pamela consiguió todas las firmas y después iban a pedir que siga usted, si es que regresaríamos en ese tiempo y a esa época, y sabiendo lo que va a pasar, ¿qué hubiera decidido? Sabiendo lo que iba a pasar, sí. Por supuesto que me hubiera lanzado la reelección. Si hubiese lanzado. Obviamente, pues si sabía lo que iba a pasar, para proteger a mi familia. ¿Se imagina la indefensión en que estamos? Mire lo de Contraloría, mire lo de Fiscalía, mire los insultos diarios. Hemos tenido 8 meses de una campaña milimétrica, sistemática para destruir mi gobierno, destruir mi reputación. Eso no lo podemos permitir, pues. Ahora, el respaldo popular que... Yo ganaba en una sola vuelta, ellos lo saben. El respaldo popular, a eso vamos. ¿Usted lo sigue sintiendo? Porque... Venga conmigo en el recorrido, ¿verdad? Porque ahí vimos las fotos de su recepción en Guayaquil, bueno, y un grupo interesante, importante, la última noche que... Pero sí sabe qué hora era, pues. Madrugada. 1 de la mañana del viernes. Y como también, no sé, esto quería que me aclare, vi un video ayer en Santo Domingo, de esos que circulan por WhatsApp, por redes sociales, en donde había un rechazo hacia usted. Bueno, qué raro, porque todavía no hemos visitado Santo Domingo. ¿A dónde se refiere entonces? No sé qué En video. su anterior ocasión. ¿Ah? En Machala, porque en Machala pues la caravana fue apoteósica, pero a las 6 de la tarde sí el alcalde Falqués, que es social cristiano, llevó a los funcionarios del municipio, todos eran funcionarios del municipio, a rechazar mi presencia, unas 600 personas, y entre esos, entre todos los carteles ofensivos, todo igualito, había uno que decía, lárgate corrupto, seguramente dirigido al propio alcalde, lárgate corrupto. Bien. Porque yo corrupto no soy, señor. Claro, intolerante. ¿Qué es intolerante contra la corrupción? Sí. Intolerante contra la mediocridad también. Contra la opinión de alguien que en la calle le haga un gesto, por ejemplo. Y usted no es intolerante si va con su esposa y alguien le hace una seña obscena. Hay que tolerar aquello. Siendo una autoridad... yo no sé por qué el ser autoridad nos deshumaniza. Nunca lo he entendido. Ahí sí, reconozco, si es un error, lo reconozco. Nunca lo he entendido. Que usted llegue a autoridad y ponga un malcriado delante de su esposa a hacerle un gesto obsceno y usted tiene que callar. Yo creo que debemos seguir como cualquier ser humano, por eso nos quería tanto la gente, como cualquier ciudadano que va a reaccionar. El error no es el que reacciona, el error es del que ofende. Pero la reacción también habla de lo que uno es, ¿no? Bueno, pues yo soy costeño, así reaccionamos alguna vez en la costa. Soy un ser humano, le insisto, si ese es un error, lo reconozco. Sí, bueno, usted dijo como costeño, y quería recordarle de esa famosa periodista cuencana que falleció hace 10 meses. 10 años llevamos hablando de eso, Jorge. 10 años. Pero bueno, ella falleció hace 10 meses. Yo quise llamar porque incluso es prima de Carlos Ochoa, un buen amigo, y lastimosamente no pude comunicarme a tiempo. Me dijeron que estaba agonizando. Quise hablar con su esposa, etcétera, y no pude comunicarme. Se llamaba Sandro Ochoa, me parece, ¿no? Sí. Y usted decía que eso era un modismo costeño. Sí. En la costa, horroroso significa también feo, pero malcriado. Usted como profesor puede decir, esta clase es horrorosa, significa que es malcriada, ¿no? Este muchacho es horroroso, eres un horroroso, las madres le dicen a los hijos, eres un horroroso, y todo lo distorsionaron para hacerle daño. Y llevamos 10 años conversando. ¿Qué le diría usted a la familia entonces? Si se ofendieron con eso, 1000 disculpas. Y peor a Sandra, ¿no? Hubiera querido, insisto, me avisaron, Carlos me avisó, y no pude comunicarme. Pero jamás, pues, busqué ofenderla en ese sentido. Horroroso significa malcriada, porque me puso el micrófono, hasta en los dientes creo que me dio con el micrófono. Bueno, en una inundación, me acuerdo que estamos visitando aquí en Cuenca, claro. Sí. Alguien pregunta, ¿qué hizo por Cuenca? Bueno. ¿Qué no hicimos por Cuenca? Hasta el tranvía. Otra cosa es que claro, pero se ha demorado por la ejecución, pero pagamos 80% de ese tranvía. Si mi sueño era inaugurar el tranvía de Cuenca, yo sueño viendo una Cuenca con tranvía, va a estar bellísima. Fíjese usted que tranvía no va a estar sino para finales de este año. Y el tranvía se planificó para inaugurarlo en mi presidencia. 2014 decía. Sí, recuerda, Marcelo Cabrera me lo garantizó para que yo pueda inaugurarlo. Eran justas aspiraciones, ambiciones como presidente, y ese era mi sueño, poder embarcarme en ese tranvía y ver Cuenca en un tranvía, pero ultramoderno. Pero bueno, ya no se pudo cumplir. Sus actividades en Cuenca. Bueno, tenemos entrevistas, luego tenemos, aquí tengo la agenda, también vamos a Cañar, ¿no? Déjeme ver, tenemos un desayuno popular, tenemos reuniones con dirigencia, actividad de despacho, porque siempre tengo que conocer, responder redes, etcétera. Tenemos caravana, casi a las 11, y luego vamos hacia Azogues, ¿no? Donde continuaremos la jornada. Tenemos entrevistas en Azogues, actividad de despacho, recorridos, y luego
más entrevistas, luego, aquí pone hasta cambio de ropa, ¿no? Más entrevistas en Cañar TV hasta las 8:30 de la noche, y creo que de ahí ya se me acabó la agenda, pero viajamos a la costa. Regresamos a Cuenca, pero no estamos en Cuenca. Azogues, Cuenca. Bueno, el señor Guillermo Lazo estuvo el otro día aquí y le dijo que usted había tenido, bueno, a mí no me gusta hablar esa palabra, se había corrido de un debate. ¿Qué palabra utilizó? A mí no me gusta. Y en público. ¿Qué palabra utilizó? Bueno, voy a repetir. Culillo dijo que Imagínese, usted tenía culillo. ahí no hay problema, ¿no? No, para mí sí hay problema, porque a mí no me gusta. Muchas Sí, gracias. sí. Vea cuántas veces he utilizado una palabra soez en público. Soy directo, soy fuerte, que es limitado, etc. Pero cuando he dicho todo lo que dice Nebot, todo lo que dice Bucarán, todo lo que peor Bucarán sí no tiene comparación, pero hubo un Guillermo Lazo ahora, ¿no? Y no le queda el rol. Él aparenta lo que no es, ¿no? Lo estoy defendiendo. Trata de aparentar lo que no es para ser popular y queda popularachero. Mire, ¿yo por qué tengo que debatir con él? Yo tengo que debatir con el gobierno. ¿Quién es el que convoca la consulta? No, él tuvo el 50% en la segunda vuelta, casi el 50%. Pero si quiere debatimos es por ese tema. Pero estamos en campaña. Es la consulta que sostenemos inconstitucional, que la pregunta 2 es regresión de derechos, 3 es un golpe de Estado, ¿no? La 6 protege a los especuladores. Y rompieron toda la Constitución para convocarla a la brava. ¿Con quién tengo que debatir? ¿Con quién convoca? Pues con representantes del gobierno, no con este señor que se enan con... Pero es cierto que usted aceptó en principio y luego a los 10 minutos. Es mentira. Pregúntale a Rafael Cuesta. ¿Con quién quiere debatir Nos entonces? puso con representantes del gobierno. Y si quieren ahí ponen a Lazo, si ya es Lazo representante del gobierno. Pero por otro lado dice que es oposición. Bueno, estamos terminando, señor economista Rafael Pero Correa. no, lo más importante que es la consulta. Bueno, usted tiene... Usted es abogado. Usted es abogado. Artículo 104. En todos los casos de consulta popular se requerirá dictamen previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad de las preguntas. ¿Dónde está ese dictamen? No existe, se ha roto el Estado de Derecho. Por favor, entendamos, Jorge, esto no es un desliz, esto es grave. Ellos son sapos y ahorita con la complicidad de cierta prensa lo lograron. Y el próximo presidente va a ser más sapo, y el siguiente más sapo. Y se acabó el Estado de Derecho, no le hagamos esto a la patria. Artículo 438, numeral 2, la Corte Constitucional emitirá dictamen previo y vinculante de constitucionalidad en todos los casos de convocatoria a consulta popular de carácter nacional y local. ¿Dónde está? No existe. Ya se rompió toda la Constitución. Artículo 443. Corresponde a la Corte Constitucional elegir cuál es la vía idónea para modificar la Constitución. No existe, porque se obvió el dictamen constitucional diciendo que se habían acabado los plazos, lo cual es mentira. Ahí están los audios de la sesión del 28 de noviembre de la Corte Constitucional, que establece el 5 de diciembre la reunión para tratar el informe que ya estaba hecho de la jueza Tatiana Ordeñana, encargada del informe de la consulta. Pero se enteraron que ese informe negaba las preguntas 2 y 3 por inconstitucionales e hicieron la trampa. Reestructuraron el Consejo Nacional Electoral para que acepte cualquier cosa y unilateralmente dijeron, se han acabado los plazos, convocamos directamente. E incluso si fuera cierto, usted como abogado sabe que eso no lo puede decir el presidente. No tiene atribuciones constitucionales para eso, sino que lo tenía que decir un juez competente y la propia Corte Constitucional. La consulta es inconstitucional, no es un delito, no es un pequeño detalle. Ante el señor Almagro. No es un pequeño detalle. Eso, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, se llama grave alteración del orden constitucional. Está preparando el informe. Yo sé que ya recibieron la respuesta del Estado ecuatoriano. Vamos a las preguntas. Mire, ¿qué pensaría usted si un presidente consulta? ¿Está usted de acuerdo que destituya a todos los miembros del Consejo de Participación, los reemplace por mis delegados, le dé poderes que no están en la Constitución para destituir fiscal, contralor, procurador, defensor público, defensor del pueblo, los 6 superintendentes, Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, Consejo de Judicatura y Corte Constitucional? No solo que vota no, mandan al manicomio a ese presidente. Eso es lo que nos están preguntando en la pregunta 3, con eufemismos. Por ejemplo, nos dicen, ya, miren, pueblo cuencano es de los más cultos del Ecuador, es el que menos tasa de analfabetismo tiene, ¿no? Dice, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros? Si querían sacar a los consejeros, existe el mecanismo constitucional, se llama juicio político, ¿por qué no lo hicieron? Y que el Consejo, que asuma transitoriamente sus funciones, tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde. Aquí está la trampa. Autoridades cuya designación le corresponde. ¿Quién sabe cuáles autoridades son las designadas por el Consejo de Participación? Y en palabras bonitas pone, pudiendo dar el caso, anticipar la terminación de sus periodos.
de acuerdo al anexo 3. Lo que nos está diciendo esto es que van a reemplazar el actual consejo por un consejo transitorio. No nos dice cómo se conforma ese consejo. La pregunta no nos lo dice. Nos lo dice el anexo 3, lo cual también es ilegal. Esto es sustancial y debe estar en una pregunta aparte. ¿Cómo se conformará el consejo transitorio? Estará conformado por 7 miembros nombrados por la Asamblea Nacional de entre ternas enviadas por el Presidente de la República. Es decir, estará conformado exclusivamente por delegados del Ejecutivo. Y esta palabra bonita, que pudiendo de ser en caso de anticipar la terminación de sus periodos, significa que podrá destituir ¿a quiénes? A las autoridades cuya asignación le corresponde. Y aquí está la trampa. ¿Cuáles son esas autoridades? No nos lo dice. Esas autoridades: pueblo cuencano, pueblo azoayo, Austro, Ecuador, patria mía. Esas autoridades son todas las autoridades no electas por elección popular, no nominadas por una entidad nominadora, una autoridad nominada, un ministro, por ejemplo. Todo el resto lo designa el Consejo de Participación. Esto significa que se apoderan de fiscalía. Fiscal, persigue usted a Rafael Correa o se va. O se va fiscal y le doy la fiscalía al partido roldosista y el nuevo fiscal es Elsa Bucarán, ¿no? Se apoderan de fiscal, defensor público, Consejo de Judicatura. Manejando el Consejo de Judicatura, ¿no? Manejan Corte Nacional, manejan jueces, notarios, registradores mercantiles. Todo el Poder Judicial pasa a manos de Carondelet. El Consejo de Participación designa el Consejo Nacional Electoral. Si el Consejo Nacional Electoral o hacen ganar a mi alcalde en el 2019 o que con mi Consejo de Participación los vota todos. Designa el Tribunal Contencioso Electoral, es decir, la función electoral pasa a ser sometida por la función ejecutiva. Designa contralor, procurador, defensor del pueblo. Los 6 superintendentes, bancos, señores de la banca, a que le doy la suplencia para que lo vuelvan a manejar, comunicación, compañías, etcétera. El propio Consejo de Participación que va a ser mucho de lo que sustituido. dice usted son suposiciones de que vaya a ser que esto le da a los medios. Pero tienen la atribución para hacerlo. Pero ya se rompe el Estado de Derecho y la división de poderes. ¿Y usted cree que no lo van a hacer? Y esto está repartido. ¿Por qué cree que toda la partidocracia está apoyando Ahora, yo le pregunto, ¿usted para volvernos a los años 90? ¿Está convencido que lo van a hacer así? Es convencido. Para volvernos a los años 90, usted ve cómo se repartían, ahí también hay audio, videos, por ejemplo, Nebo llamando a César Verduga para decir, ponme a este, saca al otro, y luego llamando a León Fárez Cordero. La política no ha sido así siempre. No, con nosotros no. Esto ha habido concurso de merecimiento. Cuando usted fue presidente, usted también tenía ¿puedo acabar la idea ahora? Los poderes del Estado, casi los poderes estaban miembros, representantes afines a Alianza País. Así sea por el proceso del Consejo de Participación Ciudadana. Ya le contesto su inquietud. Sí. Pero déjeme acabar. Sí. Se apoderan de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ni siquiera es susceptible de juicio político, ni la Asamblea puede destituir a los jueces constitucionales, porque es el máximo organismo, un Estado constitucional de derecho, y el nuevo constitucionalismo le da tanta importancia que no lo puede someter a otra función del Estado. Pues este Consejo de Participación, con delegado del Ejecutivo, puede destituir a la Corte Constitucional. Entendamos que se acabó la democracia, se acabó la división de poderes. Que puede ser que no lo hagan. Van a tener la atribución para hacerla manipulando al pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano no sabe esto, no se le ha informado. Y usted dice que yo lo hacía, suponiendo que yo lo hubiera hecho. La solución es hacerlo peor. Usted dice que llegaron afines míos al Consejo de Participación. La solución es que lo designe directamente ahora los consejeros del Consejo de Participación. Por el amor de Dios. Esta pregunta hay que decirle no. Por lo otro es falso. Ganaban concursos de merecimiento nacionales, públicos, con impugnaciones, pero ganaban, pues. Pero si el uno yo lo conocía, entonces ya estaban sujetos a Carondelet. Dijeron que el fiscal era mi tío, es mentira. Dijeron que Juan Pablo Pozo es mi compadre. Yo lo conocía a Juan Pablo Pozo cuando llegó al Consejo Nacional Electoral y no es mi compadre. Entonces se han sentado una serie de mitos urbanos para justificar este asalto al Estado de Derecho. Esto es gravísimo, Jorge. Esto no es opinión, es objetivo. Revisa la Constitución. Usted es abogado y redifusor. No le hagan esto a la patria. ¿Por qué? Porque después vino un gobierno más sapo y lo hace nuevamente. Y volvemos a los 90. Cuando en 10 años tuvimos 7 presidentes, la peor crisis de la historia, la migración, por la inestabilidad política, porque rompen toda la institucionalidad. Entonces la pregunta 3, claramente hay que decirle no. Pregunta 2, ¿qué pensaría usted con una pregunta si le digo, ¿está usted de acuerdo con que le limite la capacidad de elegir a quien quiera y le limite su capacidad para participación política? Va a decir no. Esto es lo que nos están preguntando en la pregunta 2, pero con palabras bonitas, engañándonos, para inducirnos a votar sí. ¿Vale? Pregunta 2. Para garantizar el principio de alternabilidad. Alternabilidad no es palabra castellana, Jorge. Y el principio de alternabilidad, dígame dónde existe en jurisprudencia, en doctrina. No existe.
pero nos hacen creer que existe, y si yo voto no estoy rompiendo el principio de alternabilidad. Así nos manipula. Esto es prohibido, pero no tuvo dictamen constitucional esta pregunta, que también rechazaba el informe de la jueza constitucional Tatiana Ordeñana. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República de Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi? Todo esto es mentira. Bueno, esto es para evitar la reelección, para impedir la participación política de aquellas autoridades que ya han ejercido el cargo. Esto rompe directamente con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y obviamente con la Constitución de la República, que obliga y yo le voy a dejar estos papeles, que obliga a respetar estos tratados. Tiene que incorporar estos tratados la Constitución. Mire, artículo 23, derechos políticos, Convención Interamericana de Derechos Humanos, numeral 1. Este es el doble estándar, ¿eh? Cuando les conviene, defienden derechos humanos, cuando no les conviene, no. ¿Por qué, economista Correa, atender a la Convención de los Derechos Humanos, a estas instituciones internacionales, cuando en su gobierno precisamente usted les criticó tanto y no tuvo buenos términos contra ellos? Ese es otro error. Una cosa es la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que nunca hemos criticado, por el contrario. Ecuador es uno de los pocos países, creo que solo son 8 de 33 sistemas interamericanos, que ha firmado todos los tratados interamericanos, entre ellos la Convención. Lo que hemos criticado es que la Convención Interamericana se encuentra en Washington y financiada por Estados Unidos, ¿no? Que la OEA tenga sede en Washington y tengamos que ir a dirimir nuestros problemas como países latinoamericanos. Si Ecuador tiene un problema con Perú, en Washington. Entonces ahora sí vale la OEA. Hacer un sistema no es que vale, es lo que tenemos. Pero sigo sosteniendo que la OEA, esa ha sido nuestra doctrina, tiene que ser un punto de encuentro, en Washington al menos, de bloques. El bloque latinoamericano y caribeño, CELAC, y el bloque norteamericano, norteamericano, Estados Unidos y Canadá, y encuentro entre bloques. Y nuestros problemas los resolvamos en el seno de la CELAC y nos mantenemos en esto. Pero todavía no existe, pues, y hay que utilizar el sistema interamericano como está. Mire, bien difícil, si hay una virtud, tal vez un defecto en política, es... Si tengo una virtud de ser coherente, ¿no? Somos muy coherentes. Numeral 1 del artículo 23 de derechos políticos. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. A, de participar en la dirección de los asuntos públicos. B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas. C, de tener acceso a las funciones públicas de su país. Numeral 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Convención Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que se puede limitar la participación política por ya haber ocupado el cargo. Están rompiendo los derechos humanos. Pero esto no es nada. Se nos terminó el tiempo. Pero le termino la idea en 2 minutos. Sí, uno quisiera conversar mucho más con usted. Sin duda alguna. Ahora puede elegir ABC, y mañana va a poder elegir solo AB, están restringiendo sus derechos. Si usted puede participar en XYZ y mañana solo puede participar como candidato de XY, están restringiendo su participación política. Es decir, es regresión de derechos, eso exige asamblea constituyente. Y lo último, esconden otra barbaridad, y usted es abogado, jurista, en el anexo. Periodista. Hacen retroactiva la ley rige para el futuro. La pregunta 2 la hacen retroactiva a 10 años, aquí dice el anexo 2. Las autoridades de elección popular que ya hubiesen sido reelegidas desde la entrada en vigor de la Constitución de Montecristi, es decir, 2008, no podrán postularse por el mismo cargo. ¿Cómo pueden hacer una pregunta retroactiva a 10 años? Todo esto fue con dedicatoria de Rafael Correa, pero están perjudicando a cerca de 6.000 ciudadanos ecuatorianos valiosos, ese presidente de junta parroquial, ese concejal, ese alcalde, ese prefecto, ese asambleísta, que ya no va a poder ser reelecto. ¿Y usted quiere volver a ser presidente? La pregunta 2 es absolutamente constitucional. Yo quiero retirarme de la política, pero tampoco va a permitir que destrocen en 8 meses todo lo que con tanto esfuerzo y junto a nuestro pueblo construimos en una década. ¿Está dispuesto a volver? ¿Ah? ¿Dispuesto a volver? No, en principio yo quiero retirarme, y lo dije, bastante tiempo de la política. ¿Por qué he tenido que volver? Porque jamás nos imaginamos la situación que estamos viviendo. Ahora está con permiso de la familia. Y me cuesta muchísimo estar lejos de la familia, me cuesta muchísimo. Bueno, además porque había situaciones familiares. Pasamos el tiempo, pero bueno, si muy puede definir un poco algunas palabras, en muy pocas palabras. Lenín Moreno, si define una palabra. Traidor. María Alejandra Vicuña. Todavía espero que esté confundido. José Serrano. Ambivalente. Esteban Albornoz. Miedoso, utilicemos una palabra piadosa, miedoso. Paul Granda. ¿Se acuerda el ejemplo que le di? Desleal, ¿no?
porque Paul me consultaba todo, hasta irse a estudiar al extranjero. Rosana Alvarado. Ambiciosa. Doris Solís. Compañera. Juan Cristóbal Lloreda. Compañero. ¿No pasa que cuando alguien se pasa al otro lado, usted ya los califica como mediocres? No, cuando como... traicionan principios, sí. O cuando son mediocres. ¿Acaso no ser mediocre, no haber hecho nada en 8 meses? ¿Dónde están las casas, los bonos, los puestos de trabajo? Miren, tienen el petróleo de $60 y tienen que cogerse 300 millones de Manaví. Por eso preparan un paquetazo después de la consulta, como hizo Macri después de las elecciones para Senado, ¿no? Entonces eso es el mediocre, no han hecho nada, pero han distraído a la gente con la muletilla de la corrupción y no han hecho nada. Economista Correa, muchas gracias. Gracias a usted, Jorge. Usted es jurista, además Ojalá de vuelva comunicador otra social. vez por acá. Si me invita, con todo gusto. Bueno, cuando usted pueda.